Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. El día de hoy vamos a hablar, por supuesto, como no, de la elección presidencial. Después, como siempre, vamos a tener un espacio para la frase boba. Y finalmente, los profesores Galás y Zafirio nos van a contar en qué están académicamente, porque tienen mucha relación también los estudios que están haciendo con algunas temáticas que vamos a trabajar a tocar hoy día y con otras también que hemos tocado en oportunidades anteriores, así que también los invitamos a ver el programa completo, esperar hasta el final, porque también ahí vienen cosas muy interesantes. ¿Y cómo están los invitados? Profesor Galás, ¿cómo se encuentra hoy día? Bien, profesor Wilson, muchas gracias por su pregunta. Qué bien. Y el profesor Zafirio, desde la Araucanía, nos acompaña hoy día. Sí, así es. Mi madre cumple mañana 91 años, así que llevo ya varios días aquí y vamos a acompañarla, tal como hicimos el año pasado cuando se cumplieron los 90. Y Muy bien, está muy muy triste bien. porque falleció su compañero de curso en Derecho, Luis Ortiz Quiroga, hace un par de días atrás. Mandamos saludos a la familia. Bueno, y tenemos entonces estas elecciones presidenciales y también elecciones parlamentarias. Vemos así como un escenario en donde la candidata de la coalición de gobierno, Janet Jara, que le ha costado armar equipo, le ha costado involucrar a todas las personas también cercanas a la coalición en su equipo. Vemos una derecha, como siempre, o como casi siempre, peleada, dividida, con gente de Chile Vamos que ya empieza a cambiarse de barco, desde Evelyn Matei hasta Kast, sobre todo algunos parlamentarios, y es posible que esto pueda ir creciendo. Vemos a un Johannes Kaiser que ya casi no es tema para los medios de comunicación, a un Franco Parisi desatado con el ofertón y ahora amigo de Pamela Giles y el abuelo es el marido de Pamela Giles o pareja, no sé. Y lo que hemos visto poco, ya hace mucho tiempo, programas, visión de país, gobernabilidad, poco y nada de eso. Y además algunos ya listados de posibles parlamentarios para estas elecciones que se asoma que la verdad que son para llorar y con algunos muy malos diputados que no van a la reelección de diputados, sino que van como posibles senadores. Así que para apretarse la guata, lo que puede venir también a final de año. Y vamos a comenzar con el análisis del profesor Zafirio. ¿Qué nos quiere decir? La pregunta es amplia, le puse en el mail hoy día una pregunta simple, después me corregí, no más que una pregunta simple, es una pregunta amplia. ¿Qué ven ustedes y qué quieren analizar de estas elecciones presidenciales que ya están en juego? Profesor Zafirio, la cancha es suya. Muy bien, bueno, la verdad es que hay un montón de cosas para opinar. Vamos a tratar de entrarle a los distintos puntos de la manera más ordenada posible. Lo primero que yo quiero decir es que se está configurando un esquema de confrontación bipolar súper complicado. Recomiendo la lectura de uno de los mejores libros que se escribió sobre el gobierno de la Unidad Popular. Lo escribió Genaro Arriagada en el año 1974. Hubo dos ediciones en dictadura y hay una tercera que es reciente, de hace un par de años atrás, donde se analiza lo desastroso que fue la configuración bipolar que se terminó dando en la elección de marzo del 73 y cómo eso afectó a los sectores más moderados y más sensatos de ambos bloques. Después de un fallo muy desafortunado del Thyssen, hubo una confrontación bipolar donde los grandes perjudicados terminaron siendo el Partido Izquierda Radical y la Democracia Cristiana, que iban juntos.
y beneficiaba a la derecha más dura, en el lado de la llamada Confederación Democrática, y en el Partido Federado, la Unión Popular, también se terminaron beneficiando los extremistas, digamos, el llamado polo revolucionario de esa confrontación bipolar. Creo que vamos hacia lo mismo. No es claro que vayan a haber dos listas, dos grandes listas. En el caso del oficialismo más la DC, porque parece que no caben, y en el caso de no caben todos los candidatos, digamos, que tienen. Pero ahí hay una posibilidad más alta que en el caso del bloque de derecha, porque pese a la enorme presión que ha desencadenado sobre todo la derecha económica para los efectos de conformar una sola lista o a lo menos pactos por omisión que maximicen el rendimiento electoral de la derecha, obviamente los que están en la tesis del sorpaso, del adelantamiento, que la alianza que está expresándose detrás de la candidatura de Kast, pero también hasta aquí de la de Kaiser, o sea, republicano, social cristiano y nacional libertario, no tienen ningún interés en que esa alianza se configure. Y por el medio va a irrumpir de nuevo el Partido de la Gente, cuestión que quiero señalarla porque me parece que puede pasar algo muy importante al final ahí, que los termine constituyendo en una especie de bancada dirimente, cuestión súper siniestra, porque si eso ocurre van a repetir la figura de Pichetto y sus amigotes en Argentina y del llamado Centrado en Brasil, que de centro no tiene nada, sino que son una manga de fascinerosos que venden el voto al mejor postor en función de intereses clientelísticas. Y tengo la impresión de que si Parisi sigue marcando lo que está marcando, puede terminar arrastrando a una cantidad importante de diputados. Ellos mismos han dicho que aspiran a una cifra cuyo promedio es más o menos el 10. Sacaron 6 la vez anterior, y si no hubieran habido pacto electoral, el PDG habría sacado 17 diputados la vez anterior, porque los pactos perjudican a las fuerzas más pequeñas o medianas que van por fuera, digamos. Y más ahora donde hay una configuración eventualmente de 2, 3 grandes pactos. Pero bueno, es una confrontación que se está bipolarizando, con predominio de las fuerzas extremas por sobre las más moderadas, digamos, tanto en la centroizquierda como en lo que hoy día claramente ya es una centroderecha, digamos, porque se movió el espacio geométrico del centro de la derecha. Y Parisi, si saca 6, 7, 8 diputados, puede ser el elemento dirimente, porque gane quien gane la elección, y las probabilidades son mucho más altas, por supuesto, para la derecha, todo indica que no van a tener mayoría parlamentaria. Hoy día el escenario muestra un juego que es muy parecido hasta aquí al que se dio en la elección del 2017, donde las fuerzas extremas sacaron más del 55% de los votos, Boris Kast en primera vuelta, o algo así, mejorando mucho lo que había sido la votación de Kast, 8%, y el 20% de la Bea Sánchez. Y todo indica que si las cosas siguen como van, es posible que en esa confrontación las candidaturas de los extremos sumen más del 60% de los votos, lo cual muestra el cuadro de polarización que se ha ido produciendo en el país, pese a que en la última elección, como nos reíamos en ese chat que compartimos, nos faltaron los genios del análisis político que dijeron que había ganado la moderación, simplemente porque el republicano no había logrado superar a la derecha y más o menos la fuerza de la desconcertación, que en elecciones locales, vía su mejor inserción territorial y sus apegos históricos y sus redes, tienden a andar mucho mejor que en las parlamentarias, ¿no? Y en las presidenciales también habían resistido frente al PC Frente Amplio. Pero bueno,
Después que ganó la moderación, estamos con una candidata comunista ortodoxa, digamos, que le ganó la primaria a Carolina Toá. Y Kast, que a esta altura ya pasa a ser una especie de ultramoderado, digamos, dada la presencia de Kaiser, punteando en las encuestas. Sin embargo, yo quiero decir que no doy por muerta a la Evelyn Matei, a pesar de la enorme cantidad de errores que ha cometido los últimos 2 meses y que se han expresado en una descapitalización muy fuerte. Y obviamente de que ahí también está este fenómeno estructural del oportunismo político, de la traición y de la mala leche y de la baja estofa, como dice Hugo Herrera hoy día en una columna en El Mostrador, de los incumbentes de todos los partidos, incumbentes del mundo unidos. A mí me tocó presenciar a estos muchachos en acción para la candidatura presidencial de la Carola Goich, donde doña Yanna Proboste ni siquiera recibió en Vallenar, en su oficina parlamentaria, a la Carola Goich, que se quedó en la plaza, digamos, ya en un acto de ordinariedad y de vulgaridad, que en una de esas se repite o se supera por cualquiera de los bloques en función de lo que estamos viendo. Ustedes saben que yo confío muy poco en la inmensa mayoría de las encuestas en Chile. No quiero nombrar a nadie, pero hay algunas que simplemente me parecen un chiste. Y creo que si uno mira las cifras de pulso, que sí me parece una encuesta confiable, la del INE está abajo, pero no la veo en un porcentaje irremontable, como en otras en que la dan siendo doblada, digamos, por Kast, pero la tiene realmente muy difícil, y si no mejora su performance y empieza a hablar de cuestiones en serio, y empieza a mostrar los equipos que se supone que tiene y el programa que se supone que tiene, la verdad es que esto va a ser simplemente una crónica, una muerte anunciada y una tremenda agonía, porque los candidatos a senadores y a diputados van a seguir el ejemplo de esos 2 grandes bandoleros, que son el senador Kuzanovich y Mellado, pues de aquí a Temuco, que lo conozco, digamos, y que es un tipo de la derecha radical. No sé qué hace en Renovación Nacional, obviamente sus genes, sus impulsos, sus bajas pasiones lo mueven hacia lo más extremo que presente la derecha de candidato presidencial, y obviamente en esta etapa ella no es la Evelyn, se ha tenido que contener para no pasarse para Kaiser, creo yo, digamos. Y bueno, ya ha anunciado, pero estos son los Juanes el Bautista de la traición y de la infamia, digamos. Entonces, esto se puede acelerar, y ahí la Evelyn puede repetir el cuadro de lo que le pasó a la Carola, que sacó la mitad de los votos que sacaron los tipos que eran candidatos a diputados, y menos de lo que sacaron incluso los candidatos a senadores de la EC del 2017, la Carola Goich me refiero, y lo que le pasó a Sichel hace 4 años atrás. ¿Qué otro comentario quiero hacer? La pobreza programática de la campaña es una cosa súper triste. O sea, yo la verdad que no esperaba nada de Kaiser, por supuesto, muy poco de Kast. Difícil esperar algo de la candidatura de Jara, digamos, con el equipo que armó, digamos, si es que no tomaba en el fondo el programa de la Carola Toá, digamos, pero eso no lo pueden hacer por razones obvias. Y bueno, hemos visto las contradicciones gruesas de los dichos de la candidata Jara, que Carmona Hijo se fue porque ella no estaba de acuerdo con el programa que ponía énfasis en la demanda interna. Bueno, lo dice un poquito tarde. Ahora se metió en un problema de credibilidad que incluso Matamala le representó, porque señaló que en su programa de 6 páginas a la primaria no planteaba la nacionalización del litio ni el cobre, y resulta que lo planteaba. La cosa de una pobreza extrema. Luis Eduardo Escobar, que es un tipo que siempre termina ayudándole a candidatos que, a mi juicio,
no se lo merecen, digamos, pero que es un tipo serio, yo lo conozco personalmente, y más allá de algunos renuncios en una época en que el país entero enloqueció, digamos, como fue post 18 de octubre, ha vuelto a recuperar como el buen tono de una persona que trabajó incluso en el Fondo Monetario Internacional y actuar como a la altura de su currículum. Ha señalado con total franqueza que el tema de la falta de crecimiento es un desastre, que las cifras de empleo son pésimas, a pesar de que eso le pega a la candidata, que tenemos un problema brutal, que se requieren leyes de desburocratización para poder ayudar a la inversión. O sea, puras cuestiones que en una candidatura socialdemócrata, demócrata cristiana, liberal social, serían súper comprensibles, pero no en una candidatura, digamos, por un partido comunista como el chileno, ¿no? Donde, claro, no todos son igual a Jadwe, pero la verdad que es un anacronismo. O sea, estamos palguines y terminamos con una presidenta comunista el año 2025. O sea, a mí me importa un comino que me digan anticomunista, otras veces me dijeron muchas veces procomunista, pero yo siempre le he dicho a quienes me han preguntado que no se puede votar ni por los fascistas ni por los comunistas a estas alturas del desarrollo histórico, porque demuestra una falta de cultura general. O sea, así de simple el problema, es no haberse saltado la historia del siglo XX, nada menos, ¿no? Hay otras opciones en un arco amplio que puede ir desde conservadores republicanos hasta socialdemócratas, pasando por liberales sociales y demócratas cristianos, que son alternativas razonables, pero el ultrismo no lo es. Y voy a recomendar un libro vinculado con eso al final. Entonces, la pobreza programática es tremenda. ¿Quién podría haber llenado este vacío? Bueno, obviamente la candidatura de la Evelyn, ¿no? Que tiene equipos técnicos serios, que se suponía que estaba trabajando durante bastante tiempo en los temas fundamentales: seguridad, crecimiento, el tema de las listas de espera, de la mejora en la gestión sanitaria, los temas de retención escolar, el desastre de 50.000 chiquillos el año 2022-2023 desertando, y lo que está pasando con la educación pública. Pero hasta aquí no hemos visto nada de eso. Lo que hemos visto es una candidata destemplada que se metió al barro, digamos, con esta tontera de los bots y de los ataques. A mí no me llama la atención que los bandoleros que están detrás de la candidatura de Kast, que no son todos, por supuesto, porque ahí también hay gente correcta y decente, tienen que haber estado detrás de toda esta campaña de basura repugnante, ¿eh? Que empezó hace 45 días atrás, donde decían que la Evelyn estaba con problemas mentales, Alzheimer, el ordinario de París y la comparó con Biden, ¿no? Pero la manera en que ha reaccionado y que se metieron en el tema ha sido un desastre, porque si alguien podía y puede todavía mostrar algún grado de seriedad programática, es justamente esa candidatura. Del resto no se puede esperar nada, porque simplemente es inviable. O sea, y aquí las cosas claras: Kast puede ganar la elección, pero va a gobernar básicamente con cuadros de la UDI y con unos militares retirados. O sea, es paupérrima todo lo que tiene debajo, partiendo por este teórico Valenzuela, que es una especie de terrorista de la columna, digamos, ¿eh? Las cosas que escriben en La Tercera son tóxicas, ¿eh? Le tira ácido a las columnas, ¿eh? Y son unas exageraciones bárbaras. Entonces, claro, si gana se va a repetir mucho el cuadro que hemos visto ahora, ¿no? La derechita cobarde, tal como los otros decían, que la concertación neoliberal y traidora, va a tener que salir a poner el hombro si es que gana Kast, tal como lo hizo el socialismo democrático con resultados siniestros, ¿no? Más allá de las pegas, de los buenos sueldos y de las lógicas burocráticas, porque
están metidos en una situación política súper complicada y al borde de la derrota política definitiva, diría yo, por haber salido a prestarle ropa a este gobierno de incompetente. Y lo mismo va a tener que hacer Chile Vamos y sobre todo la UDI. No va a ser tan fácil tragarse el sapo para los Evópolis y para algún sector de Renovación Nacional, pero bueno, el poder tiene eros, y van a terminar como terminó el PPD, como terminó el Partido Radical, como terminó el Partido Socialista, y como seguramente habría terminado la DC si le hubieran hecho algunos guiños más coquetos de parte del gobierno de Boric. Pero cuadros detrás de las candidaturas eventualmente más votadas no había en el 2021 y tampoco hay ahora, lo cual demuestra que este es un problema estructural, porque es simplemente impresionante. Entonces, creo que no viene nada bueno, no creo que venga ninguna catástrofe si gana Kast o gana Kais, o gana Jara. Comparar a Jara con Stalin a esta altura, la correlación de fuerzas que la apoya, o a Kast con Hitler es simplemente estar demente. Pero voy a señalar lo que creo que viene, citando a un gran economista chileno que lamentablemente falleció ayer, Andrés Sanfuentes. Una conversación que tuve con Andrés en el año 2010, después que perdimos la elección presidencial, la concertación con Piñera. Yo le manifesté a Andrés la preocupación que tenía de que las cosas se pudieran radicalizar en el país. Y me dijo, sí, eso puede pasar, me dijo, pero en todo caso, a esta altura de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que ha pasado ya en este país, yo creo que el riesgo mayor que le acecha a este país es una gigantesca mediocridad. Y yo diría que en general acertó plenamente en Bachelet 2, acertó plenamente en Piñera 2 y acertó plenamente en Boric 1, y espero que sea 1, y que no haya más. Más discutible porque creo en el caso del primer gobierno de Piñera, que creo que en el fondo fue un gobierno de continuidad con los 20 años anteriores de progreso, con muy buenas cifras económicas, incluso algo mejores que lo que habían sido las del Lago y mucho mejores o marcadamente mejores que lo que había sido Bachelet 1. Entonces creo que eso es lo que viene. Y estoy mirando con mucha atención el sistema de partido para ver si terminamos en el peor de los mundos, que es atomización con polarización. Pero de eso podemos hablar al final. Muchas gracias, Eduardo Zafirio, por el análisis. Y es cierto, estamos en una mediocridad que pareciera no acabar, sobre todo cuando uno ve los candidatos a parlamentarios. Y también, qué bueno que tocaste el tema de los columnistas de la moderación, Eduardo, porque se la llevaron pelada la vez pasada. Pero se la llevan siempre pelada. En Chile se la llevan pelada los que hacen encuestas y los columnistas que normalmente de 10 columnas, 9 son un asco y una vale la pena. Así es. Bueno, les pagan también por escribir columnas, no creo que sea fácil. Pero no creo que a todos les paguen. No, sí, es la chapuza nomás, pero bueno, estamos en Chile. Profesor Galá, ¿qué nos puede decir de las elecciones y de la mediocridad? Mira, yo voy a ponerle un título a mi intervención, ¿ya? Mira, estuve leyendo el libro que recomendé para la sesión anterior, que es el que escribió Daniel Mansuy sobre los inocentes al poder, y estuve presente en el lanzamiento del libro, que tuvo una discusión bien interesante con buenas contribuciones de Colodro, de Jimena Jara, e incluso una buena contribución de Gonzalo Blumel. Eso es una broma, pero también Blumel estuvo bastante bien. Y recordaron ellos, a propósito del libro, una idea que a mí se me pasó al leerlo, o sea, digamos, no le había dado tantas vueltas,
y es una cosa que se puede describir como una deriva kunderiana del estado de cosas chileno. Entonces vamos a titular esta intervención como la insoportable levedad de la opinión pública. A ver, ¿a qué me refiero? Aquí digo levedad en el sentido de liviandad, ¿ya? De liviandad y de por lo tanto, volatilidad. A mí, digamos, creo que hay muchas reflexiones que hacer, en general comparto las reflexiones que acaba de hacer Zafirio, pero una cosa con la que quisiera complementar su análisis es esta idea, ¿no? O sea, lo primero sobre lo que quisiera llamar la atención es que la opinión pública chilena es extremadamente volátil, es extremadamente liviana en sus tomas de posición y por lo tanto puede cambiar muy rápidamente y puede tomar otro giro y dejarse arrastrar por nuevos vientos, digamos. Entonces, creo que esa es la marca, digamos, de lo que me gustaría reflexionar, aunque obviamente voy a pasar por varios asuntos secundarios. Lo primero sobre lo que quisiera llamar la atención y que, bueno, ya empieza a ilustrar el punto, es que las perspectivas de la próxima elección no solamente tienen fuera de carrera ya al último gobierno elegido, digamos, el Frente Amplio fue derrotado con una votación tristísima, digamos, muy, muy modesta la votación que saca Gonzalo Winter, sino que además tenemos fuera de carrera a las dos principales fuerzas políticas tradicionales de este siglo, o al menos tenemos fuera a una de ellas, que es la ex concertación, diríamos, el Partido Socialista, derrotado con la Carolina Toá, la Democracia Cristiana ni siquiera llegó a presentar un candidato, y el último fenómeno es el aparente desmoronamiento, digamos, de la candidatura de la Evelyn Matei, que muestra a Chile Vamos en caída libre. Es verdad que uno no puede decir que esto sea definitivo, aunque la impresión que yo tengo es que la tendencia es extremadamente difícil de revertir por distintas cosas. O sea, a mí me parece que la expectativa de que el próximo presidente de Chile sea del Partido Republicano, sea José Antonio Kast, tiene una probabilidad ya muy alta. Es lo que a mí me parece. Por supuesto, en estas predicciones uno se puede equivocar, pero creo que sí una buena primera cosa que uno puede hacer antes de reflexionar sobre el Partido Republicano y José Antonio Kast es reflexionar sobre qué está pasando con Evelyn Matei. A mí lo primero que voy a decir es que a mí no me extraña la caída de su candidatura, y aquí no me voy a poner ninguna capa, no sé si ya lo he comentado en una edición anterior de este programa, pero cuando la gente de Idea País decidió entrar a esa candidatura, que son en general todos amigos míos personales, cuando ellos tomaron esa decisión yo se los discutí muy abiertamente, porque a mí me parecía que, bueno, más allá de algunas diferencias normativas fundamentales que yo tengo con Matei, fundamentalmente yo nunca le he perdonado el proyecto de ley que presentó para la despenalización del aborto cuando eso ni siquiera era tema de discusión en Chile. Estoy hablando cuando presenta el proyecto con Fulvio Rossi y luego se suma a eso también Jimena Rincón. Esa iniciativa para mí revela un ethos con el cual yo estoy siempre incómodo, ¿no? El ethos político, digamos, de Evelyn Matei a mí no me va a acomodar nunca. Y sin embargo, más allá de eso, la impresión que yo tenía y que sigo teniendo es que el apoyo a la candidatura de la Evelyn Matei siempre fue muy liviano y siempre fue lo que podríamos llamar, lo que se llama como path dependent, digamos, dependiente del camino. Es un concepto técnico con el que lo que se designa es que la posición de favor, la posición, diríamos, alta o de muy buenas perspectivas, de mucha ventaja, etcétera, que tiene un agente en una cierta distribución de bienes o en una cierta trayectoria histórica, no se debe tanto a las características sustantivas de ese agente, sino que se debe a algo que ocurrió en el camino que lo puso en una inercia favorable y que esa inercia se reproduce a sí misma, ¿no? Entonces, digamos así, creo que gran parte del apoyo que recibía Evelyn Matei se debía a que marcaba bien en las encuestas, es decir, la apoyamos porque muchos parece que la apoyan. Pero claro, un apoyo de esa naturaleza, cuando, por supuesto, había ciertos atributos de Evelyn Matei que explicaban esto, pareciera una cierta buena gestión, pareciera un cierto estilo que empalmaba con algunas de las intuiciones
diríamos, culturales del momento, o al menos como de las oleadas de opinión del momento, pero no había así como un programa muy claro, no era un liderazgo que tuviera unas ideas muy claras, digamos, yo creo que en general la candidatura de Evelyn Matei es una candidatura que tiene no demasiado fondo. Un buen ejemplo de estas cosas así como dependientes del camino y que se suele poner cuando uno hace clase, es lo que ocurrió con el teclado QWERTY. No sé si, bueno, todo el mundo usa estos teclados QWERTY porque son las primeras letras, ¿no es cierto? Q, W, R, T, Y, cuando en realidad los teclados QWERTY no son los más eficientes que uno podría usar. Y QWERTY son teclados que surgieron casi en paralelo a unos teclados de diseño Dvorak. ¿Por qué todos usamos QWERTY y no usamos Dvorak? Porque QWERTY logró tener la buena suerte, digamos, de que se empezó a usar masivamente antes. Tener teclados distintos sería muy ineficiente, por lo tanto todas las empresas se alinearon en QWERTY aunque fuera peor. Bueno, creo que pasó algo como eso con la candidatura de Evelyn Matei. Creo que se alineó mucha gente detrás de ella, pero en el momento en que la inercia de los vientos que soplaban a su favor empezó a desgastarse y su candidatura empezó a verse como una candidatura que estaba en caída, muchos de sus aparentes partidarios se empezaron a descolgar rápidamente, ¿no? Mostrando bueno, esa lealtad muy, muy limitada. Y quiero ser muy claro con esto. A mí me parece una canallada lo que ha hecho Chile Vamos con Evelyn Matei. No todos, pero muchos. A mí me parece una canallada cómo se están bajando. Quiero insistir, a mí la candidatura de Evelyn Matei no me gusta. Yo no tengo ninguna empatía con ella como figura política. Pero si yo fuera militante de un partido y tuviera una candidatura a la que hemos apoyado formalmente, empezar a bajarse esa candidatura porque empieza a aparentemente enfrentar dificultades que ni siquiera es tan claro que se puedan revertir o no se puedan revertir, a mí me parece una deslealtad política, digamos, y creo que eso es uno de los problemas, digamos, de etos que tenemos en nuestro espacio político en general. Creo que no es muy distinto a lo que ocurrió con el Frente Amplio y Vinter. Es decir, creo que en general los militantes, inclusive del Frente Amplio, no apoyaron a Vinter, sino que cuando vieron que había un caballo que parecía que corría más, se plegaron a él y prefirieron apoyar la candidatura de la Janet Jara, mostrando igualmente muy poca lealtad con su propio proyecto, en circunstancia de que lo que uno podría llamar el proyecto del Frente Amplio y el proyecto del Partido Comunista no son lo mismo. Entonces, en fin, yo creo que hay muchas cosas que uno podría decir de qué es lo que hay detrás de esto. Creo, por ejemplo, que Chile Vamos en general ha mostrado una cierta orfandad post fallecimiento del expresidente Piñera. Y creo que no ha logrado nadie tener un liderazgo suficientemente fuerte como para reagrupar esas filas, ¿no? Y de repente se asoman como figuras que nos recuerdan otros tiempos. Estoy pensando, no sé, en Carlos Larraín, estoy pensando en Pablo Longueira, que parecía que tenían una capacidad de generar cohesión mayor, fuera por los mecanismos que fuera. Estoy pensando en Jovino Novoa, en fin, y creo que es esa unión, ese carácter más granítico que alguna vez tuvo Chile Vamos, definitivamente ya no lo tiene, y bueno, puede en cualquier momento cualquier parlamentario simplemente descolgarse y decir, mire, yo estoy con José Antonio Cast, como hizo el propio Carlos Larraín, por cierto, ¿no? Entonces creo que ahí hay un fenómeno que creo que es en parte cultural y en parte revela esa liviandad de la candidatura de Evelyn Matei, que no es solo la de ella y esa, en cierto modo, precariedad programática y no solo programática, a la que me voy a referir ahora y a la que se refirió en todo caso también Zafiri. Me gustaría, sí, hacer otra reflexión ahora un poco en paralelo, ¿no? Y me voy a colgar para esto de lo que decía Eduardo Zafirio, recordándonos a los columnistas de la moderación, ¿no? Estos que anunciaban que Chile se estaba moderando, ¿no? Y que después de los 2 plebiscitos constitucionales habíamos aprendido no sé qué lecciones y que por lo tanto ahora estábamos todos comprometidos y parecía que el próximo presidente iba a ser de amarillos por Chile, digamos, de demócratas, ¿no? Que por supuesto... en fin, nada de eso era tan real. No creo que esté ganando la moderación, digamos, no creo que haya crecido la moderación, pero quiero también enfatizar una cosa. Tampoco creo que Chile se esté derechizando, ni creo que el crecimiento que nosotros vemos ahora de José Antonio Cast y de, en general, las candidaturas de la derecha, reflejen una derechización
consistente, digamos, o robusta del electorado chileno, con la única excepción, y aquí voy a así anotar un poroto, del posible impacto que puedan tener los migrantes venezolanos opositores del chavismo, ¿no? Que eso sí es lo único que creo que puede haber de algún modo agregado un bolsón de votos robustamente antiizquierdistas al electorado chileno, porque muchos de ellos se van a quedar acá y se van a quedar a votar, ¿no? Fuera de ese fenómeno, creo que esto es pura volatilidad, y volatilidad, quisiera hacer un brevísimo recuento, ¿no? Nosotros estamos en este país que hace menos de 5 años, en octubre del 2020, quería cambiar la constitución de la dictadura. 2 meses después quería que nos gobernara el Frente Amplio. 8 meses después ya no quería una nueva constitución y encontraba que esto era un mamarracho y en fin. Algunos meses después de eso le da la primera mayoría a republicanos para que escriba una nueva constitución o para que no la escriba, ya no es muy claro por qué votó la gente. Después tampoco querían esa y en fin, o sea, y ahora parece que quieren que gobierne José Antonio Caz. O sea, hay un carácter así muy bamboleante y que a mí, digamos, no me sorprendería nada que este electorado se moviera para una cosa o para la otra, porque fundamentalmente lo que yo veo es veleidad. Ahora, quiero aquí exculpar, digamos, al pueblo de Chile, porque yo creo que esta volatilidad no es simplemente un atributo de los ciudadanos que digamos así, no saben lo que quieren. Creo que no se trata de eso. Es también, y en gran medida, un problema del sistema político chileno, y un problema que se refleja en al menos 2 incapacidades a las que me quiero referir. La primera de ellas, y una sobre la que, bueno, lo voy a decir hacia el final, pero sobre la que estoy escribiendo también, es la incapacidad del sistema político de procesar las expectativas sociales que tienen potencial de ser mayoritarios. Simplemente el sistema político chileno ha mostrado hace ya mucho tiempo, no es algo de estos últimos 5 años, digamos, es algo que arrastramos hace por lo menos una década y quizá algo más. Hay una cierta incapacidad del sistema político chileno de procesar las demandas políticas, diríamos, de la población. Entre ellas, hay una gran cantidad de ciudadanos chilenos que creen que hay un problema de legitimidad con las reglas del juego, que se expresó en una votación en contra de la nueva, digamos, una votación a favor de cambiar la constitución vigente. Nos cosechamos luego por otros fenómenos, 2 procesos constituyentes fallidos, pero yo estoy convencido de que esa idea de fondo no ha desaparecido y que en este 25 o 30% de personas que siguen apoyando el gobierno del Frente Amplio, debe haber muchos, una mayoría, yo me atrevería a apostar que abrumadora, que no está satisfecho con la constitución que tenemos, ni con el modelo de desarrollo que tenemos, ni con las reglas fundamentales del juego que tenemos. Y eso es algo que puede reflotar en cualquier instante. Entonces, digamos, creo que ahí hay un problema importante y el sistema político simplemente es incapaz de procesarlo. Pero además de esto, quisiera mencionar una segunda cosa, no solo la incapacidad del sistema político de procesar, digamos, las expectativas sociales, también la incapacidad del sistema político, vamos a decir así, de ocupar espacios, ¿no? De ocupar espacios en la trama de la, vamos a llamarlo, organización social, ¿no? De la orgánica social. ¿A qué me refiero con esto? Hay mucha gente que ha dicho que estamos viviendo un cierto vacío de representación y quiero reflexionar sobre este vacío, ¿no? Sobre lo que uno podría llamar la existencia de un vacío de representación. Y quiero ilustrarlo con una cosa que viví yo en primera persona, ¿no? Año 2009, yo empecé a recibir solicitudes de movimientos de participación estudiantil de la Católica, Universidad Católica, para hacer charlas de formación. Y yo tuve la oportunidad de darle charlas de formación de manera bastante consistente, tanto a la nueva acción universitaria, que después derivó en Revolución Democrática y finalmente terminó convergiendo en el Frente Amplio, y luego en Solidaridad UC, que es un movimiento que actualmente de hecho es el que dirige la FEUC,
y que ha producido bastantes figuras de relevancia pública en el último tiempo, entre otras quizás las más notables sean, bueno, Diego Chalper en su momento, Diego es un poco anterior a eso, pero es parte de ese mismo mundo, Claudio Alvarado, director del IES, Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, figuras así. ¿Qué ocurre? Yo recuerdo haber pensado en ese momento, teniendo yo a los mejores estudiantes de Derecho, de Ingeniería, de Sociología, por así decirlo, a mi disposición durante una hora para que yo les diera formación política en los términos que a mí se me ocurrieran, yo me preguntaba dónde están los partidos. ¿Cómo es posible que una persona como yo, que no tenía ninguna militancia política, que no había hecho ningún esfuerzo particular para escalar, digamos, en las orgánicas de ninguno de esos movimientos, recibiera de la nada la oportunidad y la invitación exterior para ir a sentarme con los mejores estudiantes de la Universidad Católica y administrarles, digamos, mis ideas políticas como formación? A mí eso me parece que revela una brutal incapacidad de los partidos políticos por ocupar los espacios que eran relevantes para la disputa del poder en la generación posterior. Y en ese sentido, me parece que, digamos, creo que lo que pasaba en la Universidad Católica es un ejemplo de miles. O sea, yo en esa época ni siquiera era profesor, yo era estudiante en ese momento, estaba terminando el pregrado. Creo que en todas las otras universidades, o en la gran mayoría, pasaba lo mismo. Lo que logró hacer la izquierda autónoma, y antes que la izquierda autónoma la zurda en la Universidad de Chile, la capacidad que tenían estas orgánicas ajenas a los partidos de hacer el reclutamiento masivo de cuadros que los partidos no podían hacer, da cuenta de una incapacidad de ocupar espacios, ¿no? ¿Por qué creo que esto es importante? Y aquí me voy a colgar nuevamente una reflexión, voy a entregar los derechos de autor de una reflexión que me provocó el libro de Mansuy. Mansuy reflexiona sobre la vertiginosa velocidad a la cual el Frente Amplio creció, el rapidísimo éxito que tuvo el Frente Amplio. Frente Amplio es el fruto de las movilizaciones estudiantiles del 2011, 12, 13, ¿no? 7 años después de eso estaban gobernando el país. Es demasiado rápido. Y reflexiona Mansuy, y me parece muy atingente, dice, cuando uno ve un éxito así de rápido, no hay que mirar simplemente al agente que fue exitoso y que ocupó ese espacio tan rápido, hay que mirar también a los que no fueron capaces de hacerle frente y de ponerle freno. Quiero decir, el fenómeno que hay que mirar acá no es simplemente el talento que sin duda tuvo el Frente Amplio, digamos, ¿no? Digamos, por hacer una comparación, la democracia cristiana pateó piedras 3 décadas, ¿no? Desde sus inicios en la Falange Nacional. El Frente Amplio en menos de una ya estaba gobernando Chile. Por supuesto que hay un cierto talento detrás de eso y que hay unas ciertas habilidades y que hay seguro gente que trabajó arduamente, ¿no? Digamos, creo que hay gente muy trabajadora también explicando ese fenómeno, pero, por supuesto, también hay que mirar la incapacidad de los partidos tradicionales de ponerle coto a eso y de conservar los espacios que ellos en principio tenían. Y aquí me viene a la cabeza una cosa que dice Theda Skocpol, esta socióloga política, diríamos, de los movimientos sociales, en fin, y que ha hecho tantas reflexiones tan interesantes. Dice ella, para que la revolución triunfe, ella habla de la revolución, aunque como voy a argumentar es una idea más general que eso, para que la revolución triunfe no basta que los desfavorecidos no estén dispuestos a seguir viviendo de la misma manera en que habían estado viviendo, sino que se necesita también que los privilegiados, digamos, no tengan la capacidad de seguir viviendo como estaban viviendo. O sea, es decir, la revolución no requiere solo una gran potencia y un gran fervor de parte de los que están abajo, también requiere una importante debilidad de los que están arriba. Sin la debilidad de los que están en las posiciones digamos, de los incumbentes de la sociedad, uno podría decir, no hay potencia como insurgente que triunfe. Y esto nosotros lo podemos ver en muchos lugares. O sea, bueno, sin ir más lejos, Stalin nunca cayó, sin importar cuánta oposición tuviera, y nosotros tenemos ahora cerca, y Hitler cae porque pierde la guerra, digamos, o sea, los grandes dictadores, muchos de ellos han triunfado hasta el final, independientemente de cuánta oposición han tenido, y nosotros podemos verlo ahora en Venezuela. Es decir, da lo mismo cuán harto esté el pueblo venezolano de la dictadura ahora de Maduro, digamos,
si es que no hay una debilidad a nivel de gobierno, ese hastío y esa impotencia no conducen a un cambio del estado de cosas. Entonces, claro, esto es una idea que Skocpol la menciona a propósito de la revolución, pero aplica a todo orden de cosas en materia política. Es decir, que un movimiento como el Frente Amplio quiera adquirir el poder de manera muy rápida y tenga mucho talento, no es suficiente explicación para el éxito de esa empresa. Requiere también ese vacío, por usar la palabra con la que empecé, esa liviandad, digamos, ¿no? Requiere ese estado volátil de cosas. Y de hecho, la mejor prueba de esto es que el Partido Republicano está a puertas de hacer exactamente lo mismo que hizo el Frente Amplio y aún más rápido. O sea, si al Frente Amplio le tomó una década, al Partido Republicano podría tomarle un lustro desde su constitución, digamos, hasta que terminen gobernando el país. Es decir, definitivamente estamos viendo una situación estructural del sistema político chileno que permite, digamos, estas arremetidas feroces de fuerzas políticas inesperadas. Creo que el primer síntoma que nosotros tuvimos de esto fue la candidatura de Marco Enríquez Ominami, sobre la que hemos hecho abundantes reflexiones acá, es decir, la capacidad de un candidato que no tenía nada que ofrecer, o sea, no tenía, digamos, tenía la habilidad personal y la elocuencia individual, digamos, de Marco Enrique Ominami, que yo creo que sí es una persona que habla bien, y que en ese sentido es más articulado que la gran mayoría, pero no tenía un gran proyecto, no tenía grandes cuadros, no tenía grandes liderazgos, definitivamente no tenía un gran programa y sacó una votación enorme. Y hemos seguido viendo este fenómeno una vez tras otra. Lo que mencionaba Eduardo Zafirio sobre Franco Parisi es otro ejemplo de lo mismo. Es decir, hay aquí en este momento un enorme vacío, que, y esta es la parte pesimista de mi diagnóstico, yo temo puede ser ocupado por cualquier cosa. Porque ni el Frente Amplio, ni el Partido Republicano, ni el Partido Comunista tienen mucha densidad doctrinaria nueva, no es que uno vea así unos programas muy bonitos, lo mencionó también Eduardo hace un momento, es decir, esta precariedad doctrinaria no permite explicar por qué la sociedad está con un candidato u otro, porque a nivel programático hay muy poco que ver. Tampoco hay grandes liderazgos, yo no me atrevería a decir ni que la Janet Jara, ni que José Antonio Kast sean grandes líderes carismáticos. Creo que cada uno tiene sus propios méritos, pero en fin, ninguno de ellos hace un liderazgo carismático de alto vuelo. No hay grandes cuadros, no hay en ninguna fuerza política grandes cuadros políticos que uno pueda ver y que uno pueda decir, oye, cualquier tipo al que le pasan un micrófono a esta organización sabe lo que cree, habla bien, tampoco ocurre eso. Si es que no hay densidad doctrinaria, si es que no hay grandes liderazgos, si es que no hay grandes cuadros, ¿qué es lo que hay? Bueno, mi respuesta es que hay un gran vacío en el sistema político chileno, que en este momento parece ser que está siendo llenado por el Partido Republicano y por el liderazgo particular de José Antonio Kast. Creo definitivamente que va a tener muchísimas dificultades para gobernar si es que gana. Esto lo hemos dicho muchas veces. No lo digo digamos, no es algo que a mí me guste. No es que yo esté aquí deseándole un fracaso en su gobierno a José Antonio Kast. Creo que siempre es preferible un gobierno que pueda gobernar que uno que no pueda gobernar, digamos, a menos que sea extremadamente diabólico, creo que no es el caso. Pero la preocupación que yo tengo es, bueno, ¿qué hay después de José Antonio Kast, digamos? Y creo que puede haber cualquier cosa. Básicamente aquí tenemos un espacio político disponible para ser ocupado más o menos por cualquiera. Creo que la ciudadanía está disponible un día para el Frente Amplio con todas sus locuras, otro día para el Partido Republicano con las suyas, y podría estarlo para Franco Parisi con las suyas, digamos. O sea, creo que aquí, y espero que no para la Janet Jara con las suyas, digamos, o Jadwe, o quien sea. Entonces, mi sensación es que vivimos fundamentalmente en esta insoportable liviandad de la esfera pública con la que empecé. Muchas gracias, Eduardo Galás, no solamente por el análisis, sino que por el testimonio también de lo que viviste en la Universidad Católica. Me pareció súper interesante
Oye, esa mirada. lo que pasa es que la dependencia de la trayectoria es llegar al poder y permanecer en él. Eso es lo que explica todo. Los incumbentes son como la cara más indecente, pero como la punta del iceberg, pero eso es. Y les voy a decir algo terrible, y este oportunismo y este nihilismo light, por Dios que está presente en la generación de ustedes y en las que vienen para abajo. Son patéticas. Yo el otro día le decía a alguna gente, varios de ellos intelectuales de derecha, estos gallos, estén donde estén, en el Frente Amplio o en Nebó, por el Partido Republicano, en la época de la dictadura habrían sido todos pinochetistas, por el oportunismo, por la cobardía, por el temor a ir contra las modas. Y estoy absolutamente convencido, prácticamente todos pinochetistas, porque eso era lo eso era lo que se llevaba, eso era lo cómodo. Entonces estamos metidos en un lío bien, bien grande. Sí, así es. Y yo, bueno, también tú lo mencionaste un poco al inicio de tu intervención, Eduardo, que tenía que ver con la caída de Matei. Y yo la verdad que estoy francamente anodadado con lo mala de la campaña Matei. Quería hacer algunos puntos acá. ¿Cuáles han sido los ejes, digamos, de discurso de Evelyn Matei y cómo ha mostrado todo lo contrario? Dice que tiene los mejores cuadros técnicos, las mejores propuestas, el mejor programa, pero como que el programa como que siempre viene, nunca hay una propuesta concreta de qué quiere hacer. Es la que garantiza gobernabilidad. Y su grupo de gente es un cumpleaños mono, o sea, no hay gobernabilidad en su propia campaña. Es la que le puede ganar a Jara. Estamos viendo en la encuesta que Kast está siendo más competitivo contra Jara que la misma Evelyn. Es la que puede llegar a consensos transversales y amenazó con llevar a tribunales a republicanos por el tema de los bots. O sea, nada calza con el discurso de Evelyn Matei y eso es muy preocupante porque hay un tema que no se habló pero que es súper importante y es que las elecciones presidenciales no solamente son digamos, temas programáticos, sino que en las mismas campañas presidenciales, los que son aspirantes a ser presidente están también demostrando cómo lideran. Y en esta oportunidad, Evelyn Matei ha mostrado un don de mando muy malo, porque si es que sale presidente, el escenario que va a tener va a ser mucho más complejo que un par de bots diciéndole que tiene una enfermedad mental. Va a ser extremadamente más complejo que eso. Entonces, es complicado el escenario. Y ahora vamos, señores, a la frase boba. Y yo ya no tengo más estas cortinas que yo había hecho con música, porque el StreamYard, que es la cuestión que yo contrato, subió de precio escandalosamente. Me dieron unos meses gratuitos así como de prueba, pero me mintieron. Así que, como ustedes saben, este es un canal independiente que no recibe plata ni de Juan Sutil, ni de empresarios alemanes, ni del señor Ibáñez, ni de nadie, sino que es completamente independiente. Estamos en la pobreza absoluta y nos gusta la pobreza porque también nos permite hablar las cosas, eh, las verdades, sin favorecer ningún De interés. lo contrario, te habrías partido implorando por la lista única momia. Tuvieran Exactamente, platas empresariales detrás. exactamente. Así que agradecido por esta austeridad. Vamos con la frase boba, profesor Zafirio. ¿Qué frase boba nos va a traer hoy día? Oye, mira, la verdad es que la anoté, pero ya se me había olvidado los detalles, tuve que pedir auxilio. A propósito de la insoportable levedad de la política chilena, la Evelyn se recetó aparecer en unos actos culinarios, cocinando. Bien, pues bueno. Y en esta tontería de hablar de cualquier cosa menos de los problemas del país y cómo resolverlos, parece que en una ocasión se puso a hacer mayonesa para un completo. Y algunos genios
del rigor intelectual, descubrieron que, no sé por qué razón misteriosa y peregrina, hay que echarle la mayonesa primero y la salchicha después, o viceversa. Bueno, el cuento está en que la Evelyn o echó la mayonesa primero o echó la salchicha primero, y esto no le gustó a estos exponentes de la calidad de esfera pública chilena, y armaron una pataleta como un día y medio. A mí me llegan por WhatsApp estas cosas, bueno, no tengo redes, criticando a la candidata por el orden en que había echado la mayonesa o la salchicha al completo. Y realmente esto está para el Guinness de la imbecilidad. No tengo idea, entre paréntesis, si esta manga de estúpido eran de derecha, de izquierda o de centro, digamos. Lo que es claro es que no estaban con la de Liz Matei, pero esta es una pieza de antología para ver el nivel de estulticia y de cretinismo nacional. Y sobre todo infantilismo, Eduardo, porque uno también ve hoy día las campañas, es todo infantil, es niñería. Uno lo ve también, sobre todo en la campaña de Janet Jara, que muestran estos como pero lo que pasa es que no estamos en Disneylandia. No, po. Pero es que nuestra generación, la generación mía de Eduardo y de ahí para abajo, también una generación muy infantilizada. Entonces, bueno, así está la cosa. Profesor Galás, ¿qué frase boba nos trae? Mira, yo traigo una de Hadwe, ¿ya? Y creo que es boba y creo que es siniestra, ¿ya? Por motivos distintos, ¿ah? Pero yo creo que legítimamente uno podría decir que es también la frase siniestra. A ver, a la frase a la que me refiero es esta que se viralizó mucho, en que dice que si el Estado de Derecho no garantiza las demandas del pueblo, el pueblo tiene toda la facultad de pasar por encima del Estado de Derecho, ¿no? A ver, ¿por qué creo que es boba? Porque definitivamente no favorece una afirmación como esa las expectativas de la candidata de su partido, a quien Hadwe parece estar empeñado en sabotear. Cada vez que sale hablando, sale diciendo una cosa más imprudente para ser periodo de campaña que la anterior. Y uno diría, ¿cuál es el juego que está siguiendo Hadwe? Bueno, pareciera que a pesar de la doctrina que abraza, pareciera ser una persona que vela por su propia posición política y que le importa poco y nada los intereses de su partido. Por cierto, la Carolina Oliva o Carola Oliva, no sé cómo se llama, pero en este programa nuevo que armó, en que entrevistó a Hadwe, vi que lo presentó diciendo está privado de libertad por lanzarse en contra de las grandes corporaciones farmacéuticas o por enfrentar. Me pareció así rayando con el delito de esa manera. Sí, exactamente. Le faltó poco para decir privado de libertad por amar demasiado a su pueblo. Yo creo que esa habría operado también como frase boba, pero bueno, pero me va a quedar con la de Hadwe. Y quiero decir, Oliva? ¿cómo? Carolina Oliva. La Oliva, la que fue candidata a gobernadora contra Orrego, ¿cómo se llama? Sí. Karina. Ella. Karina, perdón. Karina Oliva, perdón, Karina Oliva, le cambié el nombre. Sí. Como Wilson. Sí, exactamente, tiene un programa y vi, me llegó una cita, digamos, de cuando presenta al invitado. Pero sobre la frase de Hadwe, que me parece que tiene mucho más sustento, ¿no? Hay muchas cosas muy perversas detrás de esa idea, de la idea de que si es que el Estado de Derecho no satisface las demandas del pueblo, el pueblo puede violar el Estado de Derecho, porque fundamentalmente el problema que hay ahí es la creencia de que yo determino quién es el pueblo y cuáles son sus demandas. Ese es el asunto que es más siniestro y que está detrás de gran parte de esta retórica. Porque es evidente para mí que Hadwe no está diciendo con eso la opinión de la mayoría. Porque si la opinión de la mayoría no coincide con lo que él cree que es la voluntad popular real, digamos, por supuesto que él no va a estar de acuerdo con que se pase por encima del Estado de Derecho para imponerla. Es decir, creo que hay detrás de eso el autoritarismo más radical, ¿no? El autoritarismo más radical.
todos sabemos que vivimos en sociedades plurales, que tenemos diferencia y todo eso, y cuando uno vive en sociedades plurales y con diferencia, la clave para tener una convivencia razonable es que lleguemos a decisiones de manera pacífica. Lo que él hace es justificar la violencia política, a tono de, mira, esta es la voluntad del pueblo y el Estado no está satisfaciendo sus demandas. El problema es que pueblo es lo que él considera que es pueblo, y las demandas del pueblo son las que él considera que son las legítimas demandas del pueblo. Entonces, como es él el que llena de contenido esas categorías, entonces esto finalmente es autoritarismo puro y duro. Es decir, mira, la violencia política del color que a mí me gusta es buena, y la otra supongo que lo considera tiranía, digamos. O sea, digamos, imagino que él no encuentra que sea lícito pasar por encima del Estado de Derecho cuando hay una dictadura militar de derecha, como la que hubo en Chile. Pues. No, él no considera que eso, por mucho que el pueblo de Chile haya estado harto de la unidad popular, estará de acuerdo Jadwe con que el pueblo no estaba autorizado a derrocar al presidente Allende y a instalar una dictadura militar por 20 años. El punto es que, claro, en esa ocasión, como no le gusta lo que pasó, él va a decir que ese no es realmente el pueblo y que esas no eran realmente sus demandas, y en cambio, si pasa en otra dirección, como ocurre en estas dictaduras que a él le gustan, está perfecto. Eso es, en fin, la frase siniestra de la semana y boba. Y lo divertido de esas frases siniestras es que todas las dicen en el programa de Nicolás Romero, que ha estado 2 veces en este canal en entrevistas, y a quien le mando muchos saludos, porque a pesar de las diferencias políticas insalvables, mantenemos una buena amistad por hace mucho tiempo. Esa es la esfera pública de nuestro país. Bueno, y ahora nos vamos a ir, ahora vamos a hacer un cambio. Hoy día, digamos, o sea, como ustedes, los que saben, que siguen este programa, es que generalmente hacemos una recomendación de libro, pero yo les dije a ambos profesores aquí presentes, ¿por qué no nos cuentan, le cuenten a los auditores en qué están ellos en términos académicos? Porque Eduardo Zafirio terminó hace muy poquito un paper muy interesante sobre pactos electorales y sistema político, y Eduardo Galás también está ya avanzando a buen ritmo en su tesis doctoral, que es sobre violencia política, no es violencia política, pero es violencia política, sí, sí, que también son temas muy atingentes también por a lo que hemos hablado, y así que les voy a dar aquí la oportunidad para que se hagan autobombo de lo que están haciendo libremente. Así que, profesor Zafirio, usted parte con sus recomendaciones. Ya, yo vengo con aviesas intenciones dolosas, porque voy a hacer las dos cosas. Voy a recomendar un libro y después voy a cumplir con lo que nos incluyó autoritariamente Wilson. Este libro de Volker Ullrich, que acaba de salir, El fracaso de la República de Weimar, las horas fatídicas de una democracia. Lo sacó Taurus y está a un precio súper razonable para la cantidad de páginas que tiene, porque se imprimió en Colombia, donde los libros, el último lugar de América Latina donde los libros están baratos. Y recomiendo este libro no para sumarme al catastrofismo, ¿eh? De que se nos viene Hitler o que se nos viene Stalin, sino que justamente para que tengamos una aproximación más serena a lo que son de verdad las amenazas totalitarias a las democracias. Es súper interesante este libro, y como les digo, un precio súper razonable. Recomiendo que lo lean, tanto los que están aterrados con Kass como los que están aterrados con Jara, porque probablemente, más que una amenaza totalitaria, la amenaza que se nos viene encima es seguir en esta gigantesca mediocridad, como dijo el lamentablemente fallecido ayer Andrés Sanfuentes. ¿En qué estado? Sí, he estado en eso que dice Vicente. Y voy a contarle un poquito por qué. Yo era diputado cuando este país cometió el gigantesco disparate
de seguir las modas y el efecto rebaño que se produjo, y se aprobó el voto voluntario. Y contra todo lo que se dijo por gente seria, terminamos siendo, creo que 9 o 10 los diputados que no nos sumamos a la fiesta donde se abrirían las anchas alamedas por donde concurrirían los jóvenes a votar por millones, según decían los partidos de voto voluntario. Y lo que hicimos fue profundizar la crisis de representación. Bueno, llevamos 6 años jugueteando con lo que son las reglas constitucionales sin ninguna conciencia de lo que eso significa, desde el punto de vista de la incertidumbre de todo tipo, que se le mete a una sociedad cuando uno está 6 años cuestionando, como dijo recién Galá, las reglas del juego fundamentales y básicas. Y no contento con los 2 fracasos constitucionales y sin tomar nota de lo que había pasado, ahora el doctor Durresti y otros genios del Senado se recetaron una reforma política, así llamada por ellos, que es una chapucería indecente, donde en la exposición de motivos citan como ejemplo hasta dictaduras. No me acuerdo si Turquía o Rusia, digamos, para defender los umbrales, ¿no? Menos mal que nos citaron a las 2 en la exposición de motivos. Bueno, todo indica que esto se va a hundir, a pesar de que se está discutiendo a ya menos de 2 semanas de que se cierre el proceso de inscripción de listas. Este país es el Caribe, güey, ¿no? Nunca visto. Si hay algo que la República normalmente hizo fue respetar los procedimientos electorales, y ahora estamos con esta disposición que va a la vena de la elección parlamentaria, y además no sabemos qué va a pasar con el voto constitucionalmente obligatorio, pero que es obvio que el gobierno quiere dejar sin efecto por la vía de que no haya multa. Bueno, estamos en el Caribe con temperaturas bajo cero, ¿eh? Como en mi caso hoy día en Temuco. Entonces me he metido a estudiar estas cosas y me he puesto a escribir, y llevo ya, la verdad, como 80, 90 páginas en distintos papers. Algunos están en revistas indexadas, otros que no las lee nadie, por supuesto, y ni siquiera los abstracts ya a estas alturas, según he podido comprobar, y otros los ha publicado el Centro de Estudio del Desarrollo. Y acabo de terminar un paper, la primera parte en realidad, sobre los pactos electorales en Chile, que fue una clase que me pidieron en un magíster, que no son los magísteres donde yo hago clases, sino que en otro lado. Y al final terminé haciendo una clase sobre historia del sistema de partidos políticos y los sistemas electorales en Chile. Y en las 3 horas que duraba la sesión no alcancé a hablar de los pactos electorales, pero me quedé con una cantidad de material estudiado, leído y apuntes. Y escribí un paper sobre la historia y los riesgos de los pactos electorales, que se publicó hace un par de días atrás, muy rápido por el CED. Cuestión que me parece súper interesante, porque la sala de la Cámara se supone que la próxima semana debiera ver este tema de los umbrales, que está muy vinculado al tema de los pactos. Y ahora estoy escribiendo una segunda parte, ya tengo un borrador de como 18 o 20 páginas, sobre eventuales reformas a los pactos electorales. Ya voy como en 9 directas o 10 y 3 o 4 más indirectas, complementarias de otras cosas que no son estrictamente los pactos, que tienen que ver con la política programática, que tienen que ver con la lista cerrada y bloqueada, y que tienen que ver con lo que es cambio al sistema de alta administración pública, modernización del Estado. Y la verdad es que me he entretenido mucho. Me volví a releer a don Julio Heise, para ver todo lo que eran las combinaciones electorales de fin del siglo XIX y la primera parte del XX, después de muchos años que lo había leído por primera vez. El primer tomo creo que cuando estaba estudiando el curso de Derecho Constitucional con José Luis Sea, que fue mi profesor en la Chile, y al final tuve que separar esto en 2 papeles, en 2 artículos distintos, por la cantidad de páginas, pero voy a terminar escribiendo como 45 páginas sobre este tema. Estoy bastante entretenido, quiero salir luego para después meterme al tema de polarización política y gobernabilidad, que tengo que trabajarlo para algunas cosas que se vienen, y donde seguramente voy a
dialogar muy fuerte con don Eduardo Galás, que está trabajando un tema vinculado a polarización, pero después he hecho de telonero para que don Eduardo ahora nos cuente en lo que está en su tesis doctoral. Muchas gracias, Eduardo Zafiro, por los comentarios y recomendado ¿qué puede hacer uno si quiere leer el paper, Zafiro? ¿Cómo uno lo pilla? ¿Cómo uno pilla lo que tú escribiste? Porque tú me lo mandaste a mí por WhatsApp. Está en asuntospublicos.cl, Centro Estudio del Desarrollo. Entiendo Perfecto. que se puede descargar sin ningún problema porque lo publicaron el día 4 de agosto. Y entiendo que durante algún tiempo se puede bajar eso y leer, o leer en línea, sin necesidad de estar suscrito a la plataforma. Asuntospublicos.cl, del Centro Estudio del Desarrollo. Y don Eduardo Galás, ¿en qué travesuras anda en su doctorado? ¿A quién está haciendo sufrir con sus pruebas? Sí, estoy haciendo sufrir gente. Bueno, esto para los oyentes que no tengan idea realmente de lo que estoy haciendo. Yo, tras haber hecho mi carrera en la sociología y luego más bien en la ciencia política, en el doctorado terminé pivoteando hacia la psicología política y hacia el estudio de las emociones. Yo empecé con un trabajo que era más bien teórico sobre antipolítica, sobre digamos, sentimientos antipolíticos. Metiéndome en ese mundo me encontré con la distinción entre apatía y rabia, que creo que son las dos expresiones fundamentales de la antipolítica, el desinterés, digamos, y la aversión. Pero claro, el doctorado que yo estoy haciendo es empírico, es lo más parecido que uno encuentra en las ciencias sociales a hacer ciencias duras, digamos. Yo tomo datos fisiológicos, tomo así como activación de la frecuencia cardíaca y activación de ciertos grupos musculares, en fin, tomo electromiografía, hago cosas de ese estilo. Y lo que me interesa a mí estudiar en este momento es, abandoné un poco el estudio de la apatía, lo retomaré en algún momento, me quedé con el estudio de la rabia, y me interesa estudiar el efecto que tiene la rabia sobre la aceptación de la violencia política. Ese en líneas generales lo que estoy haciendo. Acá lo que creo que es de algún interés como público es que muchas personas, bueno, a mí sí, definitivamente me parece que en las oleadas de violencia política que tuvimos en Chile, más interesante que los cientos o miles de personas que están dispuestos a actuar violentamente, fue ese 80% que en noviembre del año 2019 afirmaba que esa violencia política estaba justificada, o era del orden del 80, 70 y algo. O que al menos estaba dispuesto a tolerarla porque consideraban que esa insurgencia podía parir un Chile más justo o algo así. Entonces, claro, a mí me interesó, por así decirlo, no mirar qué emociones son las que explican que la gente actúe violentamente, sino qué emociones son las que explican que la gente vea la violencia llevada a cabo por otros y la considere aceptable. Entonces, y realmente a mí me parece que eso es hasta más importante que la disposición a actuar violentamente, la disposición a aceptar la violencia de otro, porque mucha gente que jamás estaría dispuesta, por ejemplo, a incendiar el metro, colabora con el incendio del metro si es que al verlo actúa con aquiescencia, digamos, ¿no? O con condescendencia, en fin, al menos excusándolo, ¿no? Y entonces, lo que me interesa mostrar, porque claro, las explicaciones que se han dado a este tipo de emociones en general están dadas en el propio sistema político. Quiero decir, la gente dice, mira, hay malestar en Chile porque, en fin, la política aquí, la política allá, la política más allá. Yo creo que no hace falta que las emociones tengan un origen político para que repercutan en el espacio político. Y justamente lo que me interesa mostrar es que rabia inducida por motivos no políticos tiene efectos sobre la aceptación que las personas tienen de la violencia política. Y ese es el corazón de mi, diríamos, mi paper principal de la tesis. De la mano de eso, por si es que a alguien le interesa, que esto creo que es mucho menos interesante, pero me enfrasqué en un metaanálisis sobre inducción de rabia para ver cuáles son las formas más
exitosas de inducir rabia en laboratorio. En parte, aquí va que yo hago sufrir gente, digamos, porque el mundo de las emociones adversas en laboratorio es bien malvado, porque uno hace rabiar a la gente literalmente. Pero tuve la oportunidad de leer 4.952 artículos sobre inducción experimental de rabia, lo que es absolutamente una locura. Un proceso eterno de dedicarles muchísimas horas diarias a leer papers. Estamos en la fase final de ese proceso que ha sido muy arduo. Y en el camino escribí otro paper con inducción de rabia y sus resultados en comportamiento económico, fundamentalmente aversión al riesgo y disposición a la deshonestidad. O sea, un artículo que escribí con el profesor Francesco Bogliacino y la profesora Denise Larose, y que fue enviado a JIBO, a Journal of Economic Behavior and Organization, por si es que alguien quiere echarle una mirada en el momento en que, si Dios así lo quiere, nos lo publiquen. Pero en eso estoy en el mundo de la rabia. Economía conductual, ¿cierto? Economía conductual. Exactamente, economía conductual, pero sí, y muy preocupada por las emociones, por el rol de las emociones en el comportamiento, y en particular de la rabia y la frustración. Eso es fundamentalmente lo que estoy haciendo en mi tesis, y en paralelo a eso estoy escribiendo con un ayudante de Eduardo Zafiro, que es amigo mío también, con don Cristóbal Carle, a quien le mando un saludo. Estamos escribiendo un libro más general sobre la crisis política de nuestros tiempos. Y que a eso buena cosa. La verdad que Carle está sobrecalificado para ser ayudante. Hagámosle justicia a Carle, está sobrecalificado. Pero es que es joven, a mí me da vergüenza que aparezca como ayudante mío, porque es un cabro de un talento, pero completo. La juventud lo tiene ahí, pero... Carle, ¿o no? ¿Cómo? Absoluta. ¿Califica para invitado a Crónicas de Wilson? Sí. Oye, escribió un libro sobre la historia de la FEU, Vicente. Sí. Ah, toda la razón. Ahí tenía un temazo para tu nicho pirulón moderado, digamos, a esta altura, en medio de tanto ultra que sigue este canal. Sí, así que en eso estoy. En resumen. Ese libro, por supuesto, no es para ahora, porque nos estamos tomando nuestro tiempo, y honestamente le dedico una jornada cada 3 semanas, lo que no es demasiado, cada 2, digamos, por así decirlo, entre 15 y 20 días le dedico uno a ese libro, y el resto del tiempo para el doctorado. Perfecto. Oye, qué buena cosa que ese libro que están escribiendo, Cristóbal me había dicho, se me había olvidado preguntarte, encuentro estupendo que estén escribiendo ese libro. Sí, a mí me entusiasma mucho también, porque cuando uno se dedica a cosas así muy, muy empíricas, de repente se pierde yo diría, la práctica de hacer reflexiones más ensayísticas, más generales, más sintéticas también. Con sintéticas me refiero a que abarquen más variables, y que uno pueda decir cosas sin tener tanta certeza de que lo que está diciendo es verdad, pero con intuiciones fuertes, como las que nosotros decimos en este programa. Entonces, ese libro se parece mucho más a lo que hacemos en este programa que lo que hago en mi tesis de doctorado, que en el fondo es ver cómo una variable medida con indicadores objetivos fisiológicos afecta en un instrumento validado también. ¿Sí? Una cosa mucho más circunscrita. Muy buena cosa, pues. Oiga, felicitaciones a ambos por los temas que están desarrollando y por comentarlos en este canal. Gracias a usted por darnos la ocasión de hablar de eso, don Vicente. No, pero cómo no. Así que, oigan, nada, pues terminamos con el programa de hoy. Les mando muchos saludos, sobre todo a Zafiro ahí que anda en la Araucanía. Así que eso, pues que estén muy bien. Aquí va a arrasar Jara Wilson. Sí, seguro. Aquí va a sacar más votos que Ñuble y Bulnes. Aún. Un abrazo. Que estén bien. Abrazos para ambos y para nuestros auditores. Chao.